¿Ha visto usted un hombre llorar? ¿Ha visto usted un hombre llorar? Cuando un hombre llora es porque es como que la cosa va en serio, ¿no? Y estos días, esta semana, le dije a mi esposa: amor, ¿quieres verme llorar? Y ella quedó: ¿cómo así? ¿Qué quiere que le haga para hacerlo llorar? Y yo: no, quiere verme llorar, quiere ver a un hombre, un varón, a un macho llorar. Me dijo: ¿y qué hay que hacer para verlo llorar? Y hay una serie de televisión que está impactando la vida de muchos cristianos, de muchos inconversos. Si usted la quiere ver, puede buscar en la internet. Se llama Los Elegidos, The Chosen, y narra la historia de los discípulos de Jesús en el contexto bíblico. ¿Cómo fue esa interacción de los discípulos con Jesús y de los discípulos entre ellos mismos? Y hay unas escenas muy emotivas, porque la serie trata de darle ese sentido humano, ese sentido cotidiano de lo que fue Jesús en estos 3 años de su ministerio con sus discípulos. Y cada vez que veo la serie, tengo que confesar que me da lloradera. Se la recomiendo. Si usted la quiere ver, me escribe por el interno del WhatsApp y yo le digo dónde verla, porque es ver a ese Jesús cómo interactuaba con sus discípulos, y ver ese Jesús cómo me puede hablar a mí el día de hoy. Y viendo una escena de las que hay en la serie, cuya referencia está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22, quiero ponerme como objetivo decirle que toda persona, escúcheme bien, toda persona, todo creyente puede ser llamado por Dios. Me pongo a pensar cómo sería escuchar la voz del Maestro, la voz de Jesús audiblemente. ¿Cómo sería escuchar el llamado de Jesús? ¿Cómo sería ver a sus ojos y ver cómo Él mira, cómo Él desnuda mi corazón, cómo Él sabe lo que estoy pensando, sabe por lo que estoy pasando, y poder escuchar esa palabra: sígueme, sígueme? Sería una experiencia única, como le ocurrió a estos 4 personajes. Leamos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos. ¿Cómo se llamaban? Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron inmediatamente. Yo no sé qué habrán visto en Jesús, yo no sé qué habrá tenido el tono de Jesús, la mirada de Jesús, que simplemente, ¿qué les dijo? Síganme. Y enseguida, ¿qué hicieron? Dejaron lo que estaban haciendo a un lado, dejaron sus quehaceres, dejaron sus profesiones, el sustento de su vida, de su familia, dejaron su familia atrás, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y simplemente, poniendo su mirada en Jesús, le siguieron. ¿Qué habrá tenido el Maestro? ¿Qué habrá tenido Jesús para convencer a 4 judíos, a 4 personas del común, simplemente con las palabras: ¿qué? Sígueme. Jesús
Tenía como misión morir en la cruz del Calvario por tu pecado, por mi pecado, por la humanidad. Hacerse hombre, hacerse carne para llegar a tener empatía con lo que usted y yo vivimos en el día a día. Y quería dejar testigos, quería dejar a sus discípulos para que le siguieran, para que escucharan sus palabras, sus enseñanzas y extendieran el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. Y creo que hasta el día de hoy hemos hecho el trabajo. ¿Cuántos hemos hecho el trabajo de predicar las buenas nuevas de salvación? Usted está en este lugar, yo estoy aquí parado en este púlpito porque algún día escuchamos al maestro que nos dijo ¿qué? Sígueme. El mensaje del evangelio, las buenas nuevas. Jesús puede hacer un milagro por ti. Jesús es salvador, puede salvarte de una vida sin propósito. Jesús puede salvarte de una eternidad en el infierno. Jesús puede salvarte de una vida vacía y puede poner propósitos eternos en ti. Llamó a 4 de sus discípulos. Podríamos decir que poniéndole el contexto actual, que Jesús hizo una selección de personal. ¿Cuántos hemos estado en selección de personal en alguna empresa? Hemos pasado la hoja de vida, nos han llamado, primera entrevista, segunda entrevista, y a la tercera, ¿qué nos dicen? No te preocupes, no nos llames, nosotros te llamamos. Y en el mundo de hoy, creo que todo aquel que quiere acceder a algún trabajo, ¿cierto? Debe tener un perfil, ¿no? Un perfil profesional, un perfil laboral, donde los seleccionadores de hojas de vida están al pendiente de qué persona se requiere para que sea colaborador, para que sea un buen trabajador en la empresa. Si usted ha tenido esa experiencia, yo también he tenido esa experiencia. Y frente a esto, a lo que leímos en la palabra de Dios y al contexto que les acabo de decir, ¿cuál cree usted que sería el perfil ideal para ser llamados por el Maestro, por Jesús? Porque mire el impacto. Sígueme. Y simplemente, ¿qué le hicieron? Le siguieron. Hombres llenos de fe, hombres del común, pescadores, sígueme. Y nada más, mirando a Jesús, le siguieron. Sabiendo lo que Jesús es, lo que Jesús significa el día de hoy. Y en un mundo competitivo podríamos hacer un perfil, ¿no? Hombres profesionales con algún posgrado. Porque un hombre profesional con algún posgrado como que marca la diferencia. Una cosa es que le digan a usted señor profesional, y otra cosa es que le digan doctor. Suena muy bien, ¿no? Doctor, doctora, ingeniero. O de pronto hombres con habilidades comunicativas, lo que toda empresa buscaría, ¿no? Personas que se sepan ¿qué? Comunicar, que se sepan entender, que miren al cliente y lo convenzan de comprar ese producto. No solamente de comprar lo que tiene que comprar, sino que compre ¿qué? Más. La de siempre, ¿cierto? Hombres con experiencia mínima ¿de cuánto? ¿Cuánto es que piden las empresas? 2 años en su campo de acción, que hable mandarín, inglés, francés, y que tenga menos de 25 años. Y si Jesús haría hoy la selección y entraría en este lugar, ¿qué requisitos te exigiría para que pudieras acceder a su llamado? Porque vea, déjeme decirle, no hay mejor cosa para el ser humano que ser llamado por el Maestro, por Jesús. Vean, no hay mejor satisfacción que ser llamados por Dios, aceptar a sus llamados.
Y podríamos enumerar más características de hoy, cursos en el SENA. Aún nosotros mismos como cristianos, a veces siendo un poco religiosos, como que pondríamos nuestros ¿qué? Nuestros estándares, ¿no? Pues el que quiere ser digno del llamado de Dios, por lo menos ¿qué? Tendrá que ser una persona muy de mucha oración, ¿cierto? Que sepa predicar. De pronto usted, pastor, a veces nuestro corazón religioso nos diría, no, tiene que ser una persona que nunca haya pecado, que no la haya embarrado tanto como ¿qué? Como de pronto yo ¿qué? La he embarrado. Una persona que hable bonito, una persona que vista bonito. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Jesús haciendo un llamado de manera sencilla, sin escándalos, sin experiencias sensoriales ni especiales, simplemente con el simplemente llamado, ven y qué, y sigue. Y vemos a Jesús llamando a personas comunes que simplemente expresan de alguna manera estar disponibles para su llamado, para Él. Mire que Él no fue a la iglesia, mire que Él no fue a la universidad, mire que Él no fue a la bolsa de empleo. ¿Él dónde fue? Simplemente a lo cotidiano, al común. No llamó a personas con riquezas o alguna estabilidad financiera, porque diríamos, no, esta gente ya tenía solucionada ¿qué? Su vida. Pero no. Eran personas que no se habían realizado, eran personas que no tenían capacitación, eran personas que algunas de ellas eran muy jóvenes, algunos ya en su edad madura. Y entonces nos hacemos la pregunta, si Jesús llamó de esa manera, ¿qué clase de personas Dios quiere llamar el día de hoy? Y a través del texto bíblico quiero enseñarle por lo menos 4 cosas que usted y yo deberíamos tener para aceptar el llamado de Jesús. Las primeras. Y de pronto usted dirá, yo, un llamado de Jesús, un llamado del Maestro. ¿Será que Él tiene algo conmigo, algo planeado conmigo? De seguro que sí. Prepárate para el llamado de Dios. Número 1, siendo una persona con un espíritu cooperativo y de hermandad. A Jesús le gustan las personas con un espíritu ¿qué? Cooperativo y de ¿qué? Hermandad. Mire que es curioso que las 2 parejas que Él llamó, las 2 parejas de hermanos, ¿qué estaban haciendo entre ellos? ¿Estaban qué? Ayudando, colaborando en su trabajo cotidiano, que era la pesca. Simón, Pedro y su hermano Andrés se ayudaban mutuamente a echar la red, a reparar las redes, a alistar la carnada. Santiago y Juan estaban juntos reparando las redes de la empresa de su padre, y entre ellos había un espíritu cooperativo y de hermandad, que es la clase de espíritu que Jesús desea entre los que le siguen. Si usted no es capaz de tener un espíritu cooperativo y de hermandad, de pronto debería poner más cuidado a las palabras de Jesús. Porque a veces como cristianos, en vez de ser inclusivos, somos ¿qué? ¿Con él? No, yo que voy a trabajar con él. ¿Con ella? No. Es que mira raro. Es que tiene mal aliento. Es que huele maluco. Es que no está a mi nivel. Es que no lleva muchos años en el evangelio. Es que no tengo tiempo para atenderle. Jesús está buscando gente que le gusta ¿qué? Incluirse. Como pastor, siempre he querido ver una iglesia incluyente. Que cuando venga el nuevo, podamos ¿qué?
aceptarlo. Que cuando venga el homosexual podamos abrazarlo, aceptarlo. Que cuando venga el pecador podamos ofrecerle el mensaje de salvación. Recordamos las palabras de Jesús cuando dijo: no he venido ¿a qué? A los sanos, sino a los ¿qué? Enfermos. No he venido a los santos, sino a los ¿qué? A los pecadores. Y de hecho Jesús en Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. La característica de los cristianos debe ser, según la Biblia, el amarnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros. Que usted pueda hacer amigos, que usted pueda incluir a personas. Yo tuve una experiencia, a los 20 años me fui a estudiar a Bogotá, no conocía a nadie. Y los primeros 3 meses fueron muy difíciles para mí. Porque en Bogotá la gente a veces es muy fría, muy distante. Y aún en la universidad, porque era una universidad de estrato alto, llegaban en Toyota, en convertibles, y yo llegaba en cicla. Entonces como que no encajaba. Y en la iglesia todavía menos. Hasta que un día le dije: Señor, estoy aburrido, parezco un hongo. Y trabajando en la misma iglesia, le dije: Señora, dame amigos en la iglesia, dame amigos. Y el Señor escuchó mi oración. Y hubo personas con un espíritu de cooperación, un espíritu de hermandad. Y un día una familia de la iglesia dijo: Perilla, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Y yo: pues irme a la casa. Vivía en un cuartico de 2x1, chiquitico, en un cuarto chiquito. Camine, lo invitamos a almorzar. Y yo: ay, Señor, ¿escuchaste mi oración? Para eso es la iglesia, para que usted haga ¿qué? Amigos. Y yo sé que muchos hay tímidos, hay mucha gente tímida aquí. Yo soy muy tímido, yo soy muy reservado, pero aún así quiero tener ese espíritu de hermandad. Y que usted también lo tenga. Charle con el que tiene al lado, invítelo. De pronto ahorita van a salir a tomar la buseta y diga: ¿dónde vive? ¿Qué hace de su vida? Y así usted va a ser más fácil que usted pueda escuchar y aceptar el llamado de Dios. Número 2, prepárate para el llamado de Dios siendo una persona que involucra a su familia en los caminos de Dios. Jesús llama a personas que están dispuestas a involucrar a sus familiares en la iglesia, en sus caminos, a través del ejemplo. ¿Cuántos cristianos no siguen a Jesús por el mal testimonio de uno de sus integrantes que dice ser cristiano? Una vez, hace unos años, le dije a un muchacho: ¿por qué no vienes a la iglesia? Tu mamá viene, tus hermanas. Pastor, ¿yo a qué vengo a la iglesia? ¿Cómo así? Sí, pastor. Usted conoce a mi mamá en la iglesia. Mi mamá es muy gentil, muy amable, pero llega a la casa y se transforma. Parece película de terror. Le cambian los ojos, el semblante, y empieza a gritar y nos trata mal. Ella dice que es cristiana y se comporta muy bien aquí, pero usted la viera en la casa, pastor. Qué vergüenza. Y yo le dije: no, pues ni venga, mano. Ni venga por aquí, porque si su mamá no es capaz de convencerla a usted, ¿yo qué lo va a convencer? Pero cuando yo tengo un corazón que quiere involucrar a mi familia, cuando yo tengo un buen ejemplo como cristiano, mi familia puede llegar a los pies de Cristo. Mire el paralelo de la historia que estamos leyendo. El paralelo está en Juan capítulo 1 del 42, del 41 al 42. Porque Jesús primero llama a Andrés, y Andrés fue a buscar a su hermano Simón.
Y cuando lo encontró, dice la palabra de Dios, le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Eran hermanos. El Evangelio de Juan nos narra la historia, una historia más íntima, ¿no? Una historia con más detalles. Y es que primero Jesús llama ¿a quién? A Andrés. Y después de que Andrés fue convencido de que Jesús era el maestro, Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, enseguida lo primero que piensa es que esto tengo que contarlo ¿a quién? A mi hermano, a Pedro. Esta buena historia, esta buena nueva, hemos hallado al Mesías, no me puedo quedar callado. Y yo tengo que ir ¿a dónde? A donde mi familia, a decir: he hallado al Salvador. Y vemos aquí personas dispuestas a involucrar ¿a quién? A sus familias en los caminos del Señor. ¿Sabe que hay muchos cristianos que no lo hacen por su testimonio, como lo dije anteriormente, pero también no lo hacen porque a veces les da pena? Y no, qué vergüenza. Ahora yo es que aleluya. ¿Ah? Los ateos nos dicen a nosotros los aleluyos. Qué pena, ¿qué dirán? Yo todo una persona eminente, una persona feliz, gozosa, que me gusta vivir la vida. Y ahora es que cristiano, no, ¿qué dirán mi familia? ¿Qué dirán mis primos? Pero aquel que quiera aceptar el llamado de Jesús sabe que debe involucrar ¿a quién? A la familia. Involucra a la familia. Número 3, puedes prepararte para el llamado de Dios siendo una persona laboriosa y con proyección. Mire lo interesante del llamado de Jesús. Jesús llamó a personas que estaban ¿qué? Ocupadas, trabajando. Porque tenemos la concepción de que Jesús llama a personas desocupadas. Me acuerdo una vez un hijo de pastor que en esas clases, cuando estaban chiquitos, esas clases de las profesiones, ¿no? Y entonces la profesora, bueno, para la próxima clase ustedes van a venir disfrazados de lo que su papá hace. Y nos van a explicar su papá qué es lo que hace. Y entonces llegaron a la siguiente clase y pasa Juanito y entonces dice: mi papá es policía y mi papá guarda la seguridad de la gente. Y pasó el otro: mi papá es arquitecto y mi papá construye casas, diseña casas. Y pasó así: mi mamá es una médico, cura a las personas. Mi papá es odontólogo, él quita las muelas. Y así. Y la profesora veía que había un niño por allá en la esquina, como que no quería pasar y no vino disfrazado. Te venga para acá el que falta. Y te pasó: bueno, ¿y su papá qué hace? Mi papá no hace nada. ¿Cómo así que su papá no hace nada? Sí, mi papá no hace nada. Mi papá es pastor. Y tenemos la concepción de que aquellos que vienen mucho a la iglesia, ¿cierto? A veces nos han dicho: oiga, pues lleve el colchón, va, acuesta a dormir allá, ¿no? Tienen la concepción de aquellos que vienen mucho a la iglesia, aquellos que sirven en un ministerio, son personas que ¿qué? Desocupadas. Y déjeme decirle que no he conocido a un buen cristiano que sea desocupado. Porque Dios llama ¿a quién? Entonces no ponga la excusa de que no tengo tiempo para aceptar el llamado de Jesús, cuando hoy hemos aprendido que Él siempre va a llamar ¿a quién? A los ocupados. Simón Pedro y su hermano Andrés pescaban, echando la red. Santiago y Juan estaban reparando las redes de la empresa de su padre. Eran trabajadores, y esto enfatiza que quien es llamado por Jesús reconoce que para trabajar a su lado debe tener energía, debe amar el trabajo, debe tener una disposición para laborar y para trabajar duro. A mí a veces me da risa cuando
llevo a los muchachos a trabajar a la finca La Promesa, a su finca. Hay que subir material y más de uno se ha desmayado. Pelados cogen el lazo levantando el balde, cuando uno los ve verdes, blancos. ¿Qué le pasó? Ay, no, espere, pastor, espere. Porque piensan que seguir a Dios, amar a Dios es algo que... No, seguir a Dios, amar a Dios requiere ¿de qué? Esfuerzo. Vea, más de uno aquí está luchando con el sueño. Ay, pastor, grite más duro para que no me duerma. Porque es difícil seguir a Jesús, requiere ¿qué? Trabajo. Requiere esfuerzo, ocupaciones. Cuando Cristo llama a una persona, la persona está trabajando, no sentada ociosamente. Dios no escoge al perezoso, al inactivo, sino al enérgico, al trabajador. Y muchos cristianos a veces somos ¿qué? Perezosos. Recuerde, si quiere que Dios lo llame, acuérdese de ser una persona que ame el trabajo. Vivimos en una sociedad donde desafortunadamente el trabajo es como un ¿qué? Una maldición. ¿Se ha escuchado la canción? El trabajo para los burros, para los ignorantes. Vivimos en un mundo en las redes sociales donde nos dicen que entre menos trabajo y menos sacrificio, mejor la rentabilidad. Y le dicen inteligentes a los que menos trabajan y brutos a los que más trabajan. Pero la Biblia es clara. Trabaje, ocúpese y va a ser más fácil escuchar el llamado de Dios. Y número 4, prepárate para el llamado de Dios siendo una persona que responde positivamente y sin excusas a su llamado. Mire la actitud de estos hombres en el versículo 20-22. Apenas escucharon, sígueme. ¿Qué hicieron? Por ahí es. Dejaron sus redes y los siguieron. Dejaron atrás su barca, dejaron a su padre y los siguieron de inmediato. Usted puede imaginarse a Zebedeo viendo, venga, ¿y estos chinos qué les pasó? Estos pelados que, ¿cómo así? Vengan para acá. Yo he invertido mucho en ustedes para que me salgan con esas babosadas. Vengan a trabajar. ¿Cómo así? Pero aquel que escucha el llamado del maestro, ¿qué hace? Le sigue. Me acuerdo mucho cuando terminé la universidad y me gradué de ingeniero, y como todo buen profesional, joven en Colombia, ¿qué quiere hacer apenas termine el pregrado? ¿Vamos a hacer qué? El posgrado. Tenía buenas relaciones con los profesores, ya tenía por ahí ciertas opciones de salir al exterior. Y un día se me dio por escuchar el llamado de Jesús. Ven y qué, y sígueme. Y tenía una familiar muy cercana y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Usted siendo un profesional ingeniero, ¿cómo se le ocurre? Usted pudiendo ganar 3, 4 millones al mes y usted se va a ir a probar suerte, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a hacer David? No, 5 años, bueno, casi 6, porque el buen ingeniero se graduó a los 6 años. Esa tesis es dura. Tanto esfuerzo, tanta trasnochadera, ¿cómo se le ocurre? Vea, usted que habla inglés, váyase para Canadá, váyase para Estados Unidos. Vea, usted que es inteligente, usted que tiene un arte, es músico, es ingeniero, hágale, váyase. Pero en mi corazón estaba la voz del maestro que me decía, ven y sígueme, y sígueme. Y acepté el llamado de Jesús.
Y hoy en día, ese mismo Jesús de hace 2000 años que llamó a sus 4 discípulos, está hoy diciendo ¿qué? Sígueme, sígueme. Seguir a Jesús no es fácil. Miren lo que Lucas capítulo 14, versículo 26 dice. Si alguno de ustedes, ¿sí lo pusieron atrás? Lucas 14, 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Con esos requerimientos, ¿quién sigue a Jesús? Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso, el camino al cielo, la puerta es ¿qué? Angosta. Y el camino al infierno, al mundo, la puerta es ¿qué? Por eso el camino a ser discípulo de Jesús, a ir al cielo, es difícil, es angosto. Pero el camino al mundo, al placer, al infierno, es ¿qué? Amplio. Porque seguir a Cristo requiere, así como Él lo dio todo por mí, que yo lo dé todo por Él. Pastor, eso es para ustedes, los que son pastores. No, es para todo aquel que quiere ser discípulo de ¿quién? De Jesús. Pastor, amar más a Dios, amar más a Jesús que a mi propia familia, ¿está loco? Sí. Seguir a Jesús requiere que tú ames más a Jesús que aún a tu propia familia. Yo he visto muchos creyentes que vienen a la iglesia. Jesús hace milagros extraordinarios. Conocía a una persona que tenía un llamado especial, una pasión por Jesús. Y él me dijo, pastor, el día que me fui a bautizar, ese día mi esposa se fue de la casa y me dejó encerrado. Me dejó encerrado. Y yo, ¿cómo así? ¿Sí? Yo le dije que me iba a bautizar, que me acompañara, y yo me levanté a las 7 de la mañana y ya no estaba ahí. Me dejó encerrado, pastor. Se llevó las llaves y me dejó encerrado. Yo desesperado, no pude venir al bautismo. ¿Y qué le dijo su esposa? Me dijo, usted se bautiza y yo lo dejo. Y qué pena, pastor, no puedo volver a la iglesia. Yo conozco gente que ama más a sus hijos que a Jesús. Papá, no vaya a la iglesia. Papá, no, vayámonos para el campeonato de fútbol, vayámonos para el patinaje, para la iglesia no. Y papás que aman más a sus hijos, los quieren ver proyectados, aman más a sus hijos, a la proyección de sus hijos, que a Jesús. Dicen, bueno, no volvamos a la iglesia. Y ahí lo dice, tienes que amar más a Jesús que a quién. Yo conozco jóvenes que vienen a la iglesia y que Jesús hace una obra extraordinaria y quieren amarle y servirle, pero aman más al novio, aman más a la novia y terminan yéndose al mundo. Porque no están dispuestos a renunciar, no están dispuestos a dar todo por aquel que dio su vida entera para salvarte y para darte una nueva vida. ¿Qué tienes que dejar al lado para poder seguir a Jesús? ¿Qué tienes que dejar al lado? Porque de seguro, si tienes un llamado de parte de Dios, tienes que estar dispuesto a dejar muchas, pero muchas cosas para poder entrar al reino de los cielos. Y mire que hay una promesa. Filipenses capítulo 3, versículo 8, porque es que Jesús no daba
cortada sin dedal, así se dice, ¿no? Pulgada sin dedal. Puntada sin dedal. Es que quería saber si estaban despiertos. Él no exige si antes dar una ¿qué? Promesa, una recompensa. Y dice Filipenses 3:8, dice: todo eso lo he dejado a un lado, dice Pablo, y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir su poder, el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Hay una recompensa para quienes deciden aceptar el llamado de Jesús, y es la resurrección y la vida eterna. No tendrás una vida sin propósito. No tendrás una vida en un infierno por la eternidad. Pastor, no me asuste. Dios es amor. No, Dios es amor y Dios también es justicia. Y es el tiempo de la gracia. Es el tiempo del llamado. Es el tiempo en el que Él está tocando ¿qué? La puerta para que tú le abras tu vida. Más adelante no habrá espacio para la gracia, sino que vendrá el Dios de justicia y ya no habrá excusa. ¿Te quedaste? ¿No te fuiste para el cielo? Prepárate, porque Jesús te está llamando hoy. ¿Qué esperas para aceptar tal privilegio que va a llevarte a la vida eterna? Y si quieres aceptar el llamado de Jesús, recuerda: si una persona con un espíritu de ¿qué? De cooperación, ¿no? De hermandad. Sea una persona que involucre a su familia en los caminos de Dios. Sea una persona laboriosa, con proyección, ocupada, porque a eso Dios llama. Y sea una persona que está dispuesta a responder positivamente y sin excusas a ese gran llamado del Maestro.